Gales es uno de los 4 países que forman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tiene una superficie de 20.782 kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente un poco más pequeño que el estado de New Jersey en Estados Unidos. Fue en este lugar donde ocurrió del 1904 al 1906 uno de los avivamientos más grandes que registra la historia del Evangelio de Jesucristo. Dios levantó aquí a un predicador de nombre Evan Roberts. Después de su muerte, alguien escribió que fue un hombre tremendamente usado por el poder de Dios, que impresionaba a las gentes y que cambió la condición política, social y espiritual de su país. Fue uno de los 3 hijos y 5 hijas de Henry y Hannah Roberts, 2 personas fieles al Evangelio de Cristo. Evan Roberts no solo se crió en un hogar metodista calvinista, sino que era muy devoto, asistía fielmente a la iglesia y luchaba por memorizar las Escrituras por las noches. A los 11 años dejó la escuela para ayudar a su padre en la mina. Duró hasta los 23 años en esa dura tarea. Los informes indican que un día se produjo una explosión en la mina, quemándose la Biblia que leía con diligencia y que rigurosamente guardaba en las hendiduras de las piedras. Luego pasó un tiempo trabajando para su tío como aprendiz de herrería. Pasaba muchas horas orando cada semana, tanto personalmente como en reuniones de consagración. Alquiló una casa y la dueña lo sacó, quejándose de que hacía muchos ruidos por las noches con sus constantes oraciones y cánticos espirituales. Aunque no tenía grado escolar ni teológico, a la edad de 26 años su nombre se hizo famoso más allá de su pueblo natal. Lo que empezó como una simple reunión de predicación se convirtió en un poderoso mover de Dios en toda la nación, con repercusiones a todos los niveles. Desde muy joven sintió un gran deseo de llenarse de Dios. Perdió todo interés por la vida secular y se apartó de sus amigos y de los grupos juveniles de la época. Intentaba vivir completamente consagrado a Dios. Él quería estar listo para ser usado por el poder del Espíritu Santo. Le preocupaba la condición de la iglesia en su tiempo, por lo que empezó a orar por un despertar espiritual. Su mente se enfocó solo en la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo quien me hace pensar en un avivamiento, dijo en una ocasión. La primavera del 1904 fue el tiempo cuando tuvo su gran experiencia espiritual. El periodista William Thomas Stead, quien falleció en el hundimiento del Titanic 8 años después, dio a conocer su testimonio. Le dijo que había estado pensando y muy preocupado por el fracaso del cristianismo. Le dijo al veterano periodista: por esto yo oraba y oraba hasta que una noche, a eso de la 1 de la madrugada, sentí que estaba ante la presencia de Dios. Fue a las 5 de la madrugada cuando volví a regresar a mi realidad en la tierra. Le manifestó al periodista que durante 4 meses vivió esta experiencia. El Señor cambió mi naturaleza y me di cuenta que iba a hacer una obra no solo aquí en Gales, sino en todo el mundo, dijo. En otras ocasiones
Evan Roberts tuvo otras visitaciones de Dios. En la oración y la lectura de la Biblia pasaba la mayor parte del tiempo. Tuvo una visión en la que se veía predicándoles a las personas de su propio pueblo. Su madre se preocupaba por su futuro, por lo que le dijo en una ocasión que Dios le proveería de todo, que ella no debía preocuparse. La primera semana en que empezó a predicar, 65 almas vinieron a los pies de Cristo. A partir de entonces, las convicciones fueron creciendo junto a una gran manifestación del poder del Espíritu Santo. En la segunda jornada de campaña, pidió que solo oraran por la presencia del Espíritu Santo. La prensa se hizo eco de lo que estaba ocurriendo. Los grandes editores de entonces querían entrevistarlo. Lo veían como un joven influyente, lleno de gracia y con un lenguaje que llegaba al pueblo. Predicaba de forma muy calmada y solo cuando sentía la unción del Espíritu. Si no la sentía, se detenía, aunque tuviera pocos minutos ministrando la palabra. Tenía el don del llanto. Mujeres y hombres fuertes y muy formales no podían dejar de llorar cuando lo veían clamando al Señor. Él no dejaba que lo fotografiaran y evitaba que anunciaran los lugares donde iba a predicar. Tenía miedo de que se fijaran en él y no en la gloria de Dios. Por eso las gentes llegaban a diferentes congregaciones buscándole. Al llegar a una iglesia, en una ocasión encontró a 800 personas que ya estaban esperándole. Se tomó un largo tiempo de descanso, pero llovían las invitaciones. Cuando se supo que volvería a predicar desde temprano, las gentes llegaron a la iglesia y todas las calles fueron entaponadas. En las siguientes campañas que celebraba, miles de personas venían a los pies de Cristo. Las iglesias se llenaron de almas salvadas y toda la sociedad y los grandes líderes fueron conmovidos por el poder de Dios. Los cultos se extendían hasta horas de las madrugadas. El consumo de alcohol, que era sumamente elevado en la época, pronto descendió al extremo que muchos burdeles cerraron sus puertas y el índice de criminalidad llegó a 0. Los jueces subían a estrados llevando guantes blancos en las manos como señal de que no habían casos en las cortes de robo, violaciones o asesinatos. En el Consejo del Distrito se produjo una reunión para determinar qué se iba a hacer con la policía que ya no tenía funciones. De manera increíble, muchos de los policías se integraron a servir en las reuniones de avivamiento, que era el único gran evento del país y de la sociedad. En la parte norte de Gales ocurrió un caso insólito. En la corte juzgaban a un hombre por asesinato. En un momento del juicio, el criminal le dijo a su abogado que no lo defendiera, pues reconocía que era un pecador que merecía la condena. El juez, sorprendido por la confesión voluntaria, hizo una pausa en el juicio y le preguntó al hombre que si quería entregar su vida a Jesucristo. Impactados por la decisión del pecador, el jurado irrumpió en alabanza al Señor en la misma corte. La sociedad cambió totalmente. En lugar de irse a los partidos de fútbol, los fanáticos se iban a escuchar la palabra de Dios a las iglesias y a las reuniones de avivamiento. La gente acostumbrada a maldecir y al lenguaje soez pronto empezó a expresarse de manera educada. Roberts vivió sus últimos años
en Cardiff y murió en 1951 a los 78 años de edad. Sucumbió a la presión de su rigurosa agenda y en 1906 sufrió un colapso físico y emocional. Conservó su fe aunque sufría de depresión. De acuerdo con las declaraciones y creencias de Roberts, la razón por la cual él se aislaba y se recluía de las multitudes era porque no quería que se fijaran en él, sino que le dieran la gloria a Dios. Desarrolló una vida de oración, una vida de consagración y de constante búsqueda del Espíritu Santo. Fue enterrado en una parcela familiar detrás de la capilla. Una columna conmemorativa levantada allí habla de su gran contribución al avivamiento de Gales. Su gran visión de ganar 100,000 almas para Cristo logró convertirla en una realidad.